Los alcaldes tendrán entonces la responsabilidad, después del decreto que salió sobre el tema de dosis personal, de regular, como ha dicho la Corte, esos consumos. Lo que no habrá entonces son los comparendos, pero una regulación por parte de los alcaldes sí se da. Ya se habló del tema, algunos alcaldes electos han hecho propuestas, también han hecho críticas, y la última propuesta la hizo Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, hablando de carnetizar a los consumidores y establecer algunos sitios oficiales de consumo. Nos acompaña para ampliar y explicar un poco esa propuesta. Cuéntenos un poco entonces de esa propuesta, ya que los alcaldes van a tener esa responsabilidad. Mira, uno no pasa sino de angustia en angustia. Hay una decisión de sentencias de la Corte donde se legaliza la dosis mínima, el consumo, el porte de una dosis mínima, y hay posteriormente una orientación de la Corte donde le dice a los alcaldes y alcaldesas: definan los espacios públicos donde se puede consumir marihuana. Y yo pienso, hay una legalización del consumo, pero hay una ilegalidad de la venta. Le entregamos todo este mercado legalizado, comillas, a unas bandas criminales que administran la venta, que reproducen sustancialmente los recursos y que les posibilita posteriormente dedicarse a otras actividades mafiosas. De la riqueza que captan a través de manejar la olla, después tienen dineros en el gota a gota, después amplían sus tentáculos de extorsión, después tienen mayor capacidad armada para violentar a un país. Y a mí eso me parece paradójico y en contrasentido. No puede ser que yo esté diciendo al país: puede consumir, pero vaya, cómpreselo al ilegal. Y por eso a mí me parece que hay que animar la discusión, que si ya está eso legalizado como lo señala la Corte, existan establecimientos donde se pueda vender la marihuana, donde no haya haber contaminación del elemento, donde puedan pagar impuestos, donde se pueda recaudar recursos para animar la prevención y donde podamos tener control frente a la venta. De lo contrario, me parece a mí que lo que estamos haciendo como república y nación es legalizando un mercado para que ilegales reproduzcan sus brazos criminales. Esa es la evaluación que yo hago de este asunto tan delicado. Entiendo, alcalde, y creo que hoy mismo se está votando en el Senado, en cuarto debate en la plenaria del Senado, esa posibilidad de la venta legal del cannabis de uso adulto. Recordemos que se cayó por pocos votos en la legislatura anterior, por cerca de 4 votos. Pero la pregunta es, si esto no pasa, si no tenemos esa posibilidad de la venta legal, regulada del cannabis, ¿qué van a tener que hacer los alcaldes? ¿Qué haría usted como alcalde después de ese decreto? Yo estaría muy angustiado porque la Corte me dice: definan los sitios donde se pueda consumir marihuana. Y uno preguntaría, ¿qué vecino o vecina, qué ciudadano quisiera tener cerca de su espacio de vida un lugar donde se consuma marihuana? Un parque, ¿quién lo quisiera tener? Una plazoleta, ¿quién la quisiera tener? Y de alguna manera es un planteamiento de muy difícil respuesta. Empezaría por excluir y diría: no se puede consumir marihuana cerca de los lugares de estudiantes de secundaria, de primaria y de universidad, cerca de los lugares donde se encuentren los adultos mayores o los jardines infantiles, y a partir de esa exclusión buscaría construir el consenso del lugar. Pero más preferiría que la Corte, que la nación, que los congresistas comprendieran que tenemos que descriminalizar la práctica de venta de marihuana, y que eso se hace legalizando esa venta bajo un férreo control del Estado, bajo entidades públicas y privadas que puedan tener establecimientos donde lo vendan de manera regulada, donde se tenga identificado el consumidor problemático para adelantar con él un programa de salud, y con la idea de ir descriminalizando todo esto que nos asocia a situaciones de muchas manifestaciones violentas. Alcalde, ¿y cómo sería ese proceso de carnetización? Uno va y dice, bueno, yo soy consumidor, porque aquí también se estaría estigmatizando de alguna manera. Sí, es verdad, pero yo por lo menos pienso que si alguien tiene el propósito de consumir,
y es un consumidor no problemático de marihuana, bien debe saber la ruta donde se puede abastecer y debe ser consciente que lo que está pagando por la hierba forma parte de una cadena productiva, social y no de una cadena productiva criminal. Y debe saber que por eso que compró, un porcentaje va a ir a programas de salud pública, a sofisticar la investigación en el manejo de las adicciones, donde nuestro país no investiga nada. No tenemos un único instituto para tratar las adicciones financiado por el Estado a un problema tan grave. Y uno todos los días como alcalde lo único que hace es preocuparse y preocuparse, porque investigar la génesis de la adicción y cómo intervenir la adicción debe ser una de las tareas prioritarias de un Estado. Y los recursos para ello pueden estar de la mano de estos establecimientos que como alcaldes tendríamos que definir los espacios donde deberían estar. Alcalde, algunas de las personas que han tratado el tema y que hablan de tratar el consumo como un tema de salud pública, dicen que el decreto anterior que imponía comparendos, incluso normas del Código de Policía que tenían esa prohibición de consumir en lugares públicos, han llevado sobre todo al abuso policial. No han logrado que se disminuya el acceso, que se restrinja el acceso a las drogas, sino que han llevado a abuso policial. ¿Usted cree que es así? La verdad no creo, por lo menos no en Cali, del abuso policial en relación al decreto. Pero de verdad yo también creo que todos tienen un pedacito de razón. Yo particularmente creo que tienen razón los que no quieren tener venta de marihuana en el espacio público y proponen el decreto y la sanción administrativa. Soy consciente de la importancia de ese decreto y como soy consciente de la otra mirada, que es una mirada que, digamos, no busca hacer esa sanción, sino que busca tratar y hacer prevención. Pero no estamos tomando una decisión estructural. Ni la tomó el decreto del presidente Duque y tampoco la tomó la quitada del decreto del presidente Petro. La discusión estructural es cómo abastezco, dónde abastezco y cómo le quito a la banda del fulanito, a la estructura criminal del menganito, a aquella organización criminal que maneja hoy el punto de venta y que tiene importantísimos ingresos semanales. Y que por supuesto extiende su brazo a vender además otro tipo de drogas, a vender cocaína, a vender fentanilo, etcétera. Entonces uno tiene que tratar de entender que llevamos 40 años con la misma práctica y la práctica lo único que hace es incrementar los consumos. Estamos equivocados en la práctica. Si estamos equivocados en la política, el país debe lograr un consenso y debe de ir desideologizar tanto la discusión y de ponerle tanto veneno a la discusión para que la discusión sea en bienestar de quienes hoy tienen una adicción problemática y en bienestar de quienes pudiesen consumir sin tener mayores dificultades ante la banda criminal. Uno pensaría esto, que el muchacho vaya a la olla sin sentido y peligrosa para comprar lo que él consume, o que el muchacho vaya a un lugar que puede estar mediado por salud pública, donde se le pueda vender sin tener otros insumos la hierba que consume y donde se le puede proveer espacios de escucha para poder superar en el caso de que tenga una adicción o un consumo problemático de drogas. Yo preferiría, por supuesto, este segundo camino.